¿Cómo están? Porque pues a lo largo de estas 4 semanas que hoy concluyen, nos has estado hablando de un mensaje importante, como todos los mensajes que tú nos das, en el cual nos has estado enseñando que si tomamos cada uno de los regalos, y esa es la parte importante, lo que tú nos quieres dar son regalos. No son cosas que nosotros nos ganemos, no son cosas que nosotros hagamos por nuestras propias fuerzas, sino son regalos, bendiciones espirituales tremendas que tú nos quieres dar, que quieres que recibamos, que quieres que disfrutemos y que quieres que compartamos. Espíritu Santo, pues en esta tarde sigue hablando a nuestras vidas de tal manera que sea tan claro tu mensaje, que sepamos lo que tenemos que hacer para recibir cada uno de esos regalos, y que querramos recibirlos, y que nada nos detenga para recibirlos, para disfrutarlos y para compartirlos. A ti la gloria, la honra y la alabanza hoy y siempre, mi Dios. Amén. Se detuvo la transmisión. Entonces voy a hacer algo muy rápido para que quede grabado. Lo que faltó, me voy a ir pero de volada para que quede grabado y puedan repasarlo, porque cada uno de estos regalos, hermanos, es para repasarlo, para asimilarlo y para procurarlo haciendo lo que Dios nos está mostrando que tenemos que hacer. Entonces voy a arrancar. ¿En dónde nos quedamos? ¿En dónde se quedó la transmisión más bien? Porque sí terminamos el mensaje la semana pasada. Es, ¿cómo puedo saber si ya he sido transformado por Dios en un área específica de mi vida? Y dijimos, la respuesta es muy fácil de saber, es objetiva y es irrefutable. El que todavía no ha sido transformado por Dios en un área de su vida tiene que huir de la tentación para no pecar en esa área de su vida, como lo dice 1 Corintios 10 del 12 al 13 en la Nueva Biblia de las Américas, que dice así: por tanto, el que cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Fiel es Dios, que no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que pueden soportar, sino que con la tentación Dios proveerá también la vía de escape a fin de que puedan resistirla. Dijimos que en el momento en que el enemigo nos pone una trampa para hacernos caer en pecado, al mismo tiempo Dios nos provee la vía de escape para que podamos huir de la tentación y no pequemos. Y la ilustración que Dios nos daba es que si no eres un bombero y no tienes el entrenamiento de un bombero y tampoco tienes el equipo de un bombero, si se inicia un gran incendio en este edificio, huye inmediatamente del fuego a la salida más cercana para salvar tu vida. Está claro, ¿verdad? Muy bien. El que ya ha sido transformado por Dios en un área de su vida, vence la tentación en esa área de su vida. Acuérdense que esto es área por área de mi vida. Si yo venzo la tentación en un área, no significa que la voy a poder vencer en otra área diferente. Hasta que sea transformado en esa otra área, podré vencer la tentación en esa área de mi vida. Entonces, el que ya ha sido transformado por Dios
en un área de su vida, vence la tentación en esa área de su vida, así como Cristo no huyó de la tentación, sino que venció la tentación en el desierto. Dice Santiago 1:12, que nos habla de esto en la Reina Valera 60. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y decíamos, la palabra que se utiliza aquí para soportar significa permanecer, no retroceder ni huir. Es una palabra completamente diferente del pasaje anterior. Y la palabra griega que se usa aquí para resistir la prueba significa ser aceptado o aprobado, de tal manera que este pasaje, Santiago 1:12, en la Reina Valera contemporánea dice: dichoso el que hace frente a la tentación, no que huye, sino que hace frente a la tentación. Y ese mismo pasaje en la versión Dios habla hoy, en la segunda parte dice: porque al salir aprobado, no al huir, sino al salir aprobado porque venció la tentación, recibirá como premio la vida, que es la corona que Dios ha prometido a los que le aman. Y aquí la ilustración del bombero es: si tú eres un bombero, tienes el entrenamiento de un bombero y tienes tu equipo de bombero, si se inicia un gran incendio en este edificio, tú no vas a huir de la tentación, lo que vas a hacer es de forma inmediata, es correr hacia el origen del incendio para combatir el incendio hasta apagar el incendio. Queda claro, ¿verdad? Con esta ilustración de los bomberos. Muy bien. ¿Para qué ese regalo? El punto siguiente, la pregunta siguiente es: ¿para quién es el regalo del fruto del Espíritu? Que es de lo que estuvimos hablando la semana pasada. El regalo del fruto del Espíritu es para todos los que hemos recibido el primer regalo de Dios, que es la salvación. Si tú ya recibiste, ¿quién ya recibió el regalo de la salvación? Muy bien, entonces este regalo del fruto del Espíritu es para ti, como dice Efesios 2 del 8 al 10 en la Nueva Traducción Viviente. Fíjate cómo dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. Es decir, cuando nosotros los que hemos recibido el regalo de la salvación, Dios quiere volvernos a hacer, es decir, transformarnos a la imagen de Cristo para que podamos vivir conforme a las verdades de Dios, conforme al camino de Dios. El regalo del fruto del Espíritu, decíamos, es un proceso que debe continuar área por área de nuestras vidas en todos los que somos parte del cuerpo de Cristo, es decir, los que somos salvos. Efesios 4 del 13 al 15, en la Nueva Traducción Viviente, dice: este proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo, hasta que lleguemos a ser como Cristo. Entonces ya no seremos inmaduros como los niños, no seremos arrastrados de un lado a otro, ni empujados por cualquier corriente de nuevas enseñanzas. No nos dejaremos llevar por personas que intentan engañarnos con mentiras tan hábiles que parezcan la verdad. En cambio, hablaremos la verdad con amor y así creceremos en todo sentido hasta parecernos más y más a Cristo, quien es la cabeza de su cuerpo, que es la iglesia. Este es el plan de Dios, que en esta vida Cristo sea completamente formados en todos los que somos parte del cuerpo de Cristo. Decía, y esto es importante, hay muchos predicadores que te van a decir que no, pues que mientras estemos en este cuerpo siempre vamos a pecar y siempre nos tendremos que arrepentir. Claro, si pecamos hay que arrepentirnos, pero dicen,
vamos a llegar a ser como Cristo hasta que Cristo venga por nosotros y estemos con Él. Este versículo no dice eso. Este versículo, y además, y el cuarto regalo, no es para cuando estemos en la presencia de Dios, es ahorita. ¿Cuándo lo necesitamos? ¿En aquel entonces o ahorita? Pues ahorita es cuando lo necesitamos y ahorita es cuando Dios nos los quiere dar. Entonces, el apóstol Pablo, aproximadamente 26 años después de su conversión, cuando escribe la carta a los filipenses, tenía muy claro esto y por ello afirmaba, o sea, ¿qué tenía claro? Que el cuarto regalo de Dios, que es el fruto del Espíritu, es para esta vida. Y lo que él dijo fue en Filipenses 3 del 12, en Palabra de Dios para Todos, dice: no quiero decir que ya llegué a la perfección en todo, pero sí ya llegué a la perfección en varias áreas de mi vida. Dice, sino que sigo adelante, estoy tratando de alcanzar esa meta. ¿Cuál era la meta? Llegar a ser perfecto en todo como Cristo era perfecto. Pues esa es la razón por la cual Cristo me alcanzó a mí. Y para terminar, lo que veíamos la semana pasada es cómo contribuye el regalo del fruto del Espíritu para que tengamos una vida plena. Dice, es a partir de este momento en que ya tenemos el fruto del Espíritu que se cumple la siguiente escritura en esa área de nuestra vida en la cual tenemos el fruto del Espíritu. Segunda de Corintios 5:17 dice, en la Reina Valera 60, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. En el área de nuestra vida en la que el Espíritu ha producido su fruto en nosotros, la vieja vida ha quedado en el pasado. ¿Cómo era esa vieja vida? Pues en la que el creyente era el que tenía que huir de la tentación del diablo para no pecar. En la nueva vida en Cristo, ¿cómo es ahora? El que de ahora en adelante, ahora el que va a tener que huir es el enemigo de ti. Dice Santiago 4:7 en la versión Biblia Libre, colóquense pues bajo la dirección de Dios, confronten al enemigo y él huirá de ustedes. Qué diferencia, ¿no? Antes de ser transformado, el que tiene que huir es uno. Después de que uno ha sido transformado y el Espíritu produjo su fruto en nosotros, ahora el que va a huir es el diablo o los demonios. Ellos son los que van a huir. Dice, ¿por qué? No por nosotros, no es que nosotros lo vamos a asustar, es Cristo en nosotros lo que hace temblar al enemigo, que Cristo está en nosotros. El enemigo, cuando ve a un creyente, sabe si Cristo está en él o no. ¿Sí estamos de acuerdo? Lo sabe. Y si no tenemos a Cristo, no nos teme. ¿Quién es el que teme? Uno. Pero cuando un creyente, cuando el diablo o los demonios ven a un creyente en donde Cristo está dentro de él, los demonios tiemblan. ¿Por qué? Porque Cristo está dentro del creyente. Por eso tiemblan, no por nosotros. Dice Gálatas 2:20, nueva versión internacional simplificada, dice, lo que yo era antes fue crucificado con Cristo y ya no soy esa persona, sino que Cristo vive en mí. Ahora vivo en este cuerpo confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Y si Cristo ya está en mí, en esa área de mi vida, ¿cómo voy a vivir? ¿Como quién? Como Cristo. Y las experiencias que voy a tener eran las experiencias como las que tenía Cristo. ¿Sí? En esa área de nuestras vidas ya somos como Cristo. En esa área de nuestras vidas podremos disfrutar el fruto del Espíritu todo el tiempo. Esto es grandioso, hermanos. Cuando no tenemos el fruto del Espíritu y tenemos problemas, ¿estamos contentos o estamos angustiados? Angustiados, preocupados, inseguros. Cuando tenemos el fruto del Espíritu, en todo tiempo estamos como Cristo. ¿En qué momento Cristo se asustaba? En ningún momento. ¿En qué momento Cristo perdía la paz? En ningún momento. Alguien dirá, no, sí, cuando lo iban a crucificar, sí, pero porque el Padre le había pedido a Cristo lo que a ninguno de nosotros nos pediría: cargar el pecado de la humanidad, perder su comunión con Dios y morir pecador. Por eso. Pero aparte de eso, ¿en qué momento Cristo se asustó? En ningún momento.
Entonces, el amor de Dios, con el fruto del Espíritu en un área de nuestras vidas, el amor de Dios va a llenar nuestros corazones. Estaremos siempre gozosos. ¿No dice la Escritura, estad siempre gozosos? Sin el fruto del Espíritu no lo podemos hacer. Pero con el fruto del Espíritu vamos a estar siempre gozosos. La paz de Dios, otro versículo habla, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar nuestro corazón. Pero de pronto nos llega un problema tan grande que lo que menos tenemos es ¿qué? Paz. Y tenemos que estar orando y recordar las promesas de Dios para recuperar algo de la paz. Eso es señal de que no tenemos el fruto del Espíritu en esa área de nuestras vidas, porque si lo tuviéramos, todo el tiempo estaríamos en paz. Y lo mismo con lo demás, no habría duda, tendríamos fe, es uno de los atributos del fruto del Espíritu. ¿En qué momento dudaríamos de algo? En ningún momento, ¿sí? Entonces, y seríamos inmunes a la tentación del enemigo. ¿A poco no sería eso una vida diferente? Y que nos ayudaría, o sea, esas son experiencias que cuando no tenemos el fruto del Espíritu no las tenemos. Momentáneamente, alguna palabra nos tomamos de Dios, como que salimos a flote, pero en el siguiente problema otra vez. Recibir el regalo del fruto del Espíritu te permite poder recibir el quinto regalo de Dios para tu vida. Porque dijimos que todos estos regalos son secuenciales y están relacionados unos con los otros. En la vida de Cristo, en tan solo unos versículos de 2 capítulos, vemos toda la secuencia de cómo un regalo viene tras otro, tras otro, tras otro. No viene esta cita, la leímos la semana pasada, Mateo 3, del 13 al 17, pero bueno, si quieres anotarla en traducción en lenguaje actual, nos dice que aunque Cristo no tenía pecado y por lo tanto no tenía nada de qué arrepentirse, pero para darnos ejemplo en todo fue con Juan el Bautista para que lo bautizara y mostrarnos cómo recibir el primer regalo de Dios, que es la salvación. En esos mismos versículos, en cuanto Cristo salió del agua, recibió el segundo regalo de Dios, la llenura del Espíritu Santo, y se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo, yo lo amo mucho y estoy muy contento con él, dando testimonio de que acababa de nacer espiritualmente Cristo. 3. E inmediatamente junto con la llenura del Espíritu, Cristo recibió el tercer regalo de Dios, que son los dones del Espíritu. Ya vimos que así se recibe. Uno recibe la llenura del Espíritu y en ese instante al menos uno de los dones lo recibe. En este caso, Cristo no solo recibió uno de los dones del Espíritu, Cristo recibió los 9 dones del Espíritu. En los evangelios podemos ver a Cristo fluyendo en 7 de esos 9 dones. Los únicos 2 dones en los que no vemos a Cristo fluyendo públicamente en ellos, en los evangelios, son el don de lenguas y el don de interpretación de lenguas. Todos los demás, si tú lees los evangelios, vas a decir: ah, mira, aquí está profetizando, ah, mira, aquí está sanando, ah, mira, aquí tiene palabra de sabiduría, ah, aquí tiene palabra de ciencia. ¿Sí? En todos los evangelios lo vamos a encontrar. Solamente esos 2 no los vamos a encontrar, aunque seguramente sí fluyó en esos 2 dones, pero en privado, en sus muchos tiempos de oración a solas. Si te fijas, nos dice poco la Biblia acerca de los tiempos de oración a solas de Cristo, ¿no? Nos dice que oraba mucho y que pasaba la noche orando, pero no nos dice que oraba. Bueno, seguramente en esos tiempos de oración privado de Cristo, en donde Él estaba a solas, no estaban sus discípulos ahí. Ahí Cristo fluyó en esos dones de manera privada. Muy bien. Como Cristo, escucha bien, hasta ahí ya llevamos los primeros 3 regalos de Dios, en orden. Como Cristo era el Cordero de Dios, perfecto en todas las áreas de su vida y sin mancha, Primera de Pedro 1, 18 y 19, en Palabra de Dios para Todos, mira lo que dice:
Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. Así vivían sus antepasados y ellos les enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. Pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad no fue pagada con algo pasajero como el oro o la plata, sino que la sangre preciosa de Cristo, con la sangre preciosa de Cristo, quien es como un cordero perfecto y sin mancha. ¿Cristo necesitaba ser transformado en alguna área de su vida? Según este pasaje, no tenía. Y entonces, por eso, fíjate bien, por eso es que Cristo, después de ser lleno del Espíritu Santo, inmediatamente fue guiado por el Espíritu al desierto para ser tentado en todo por el diablo. Por eso, dice Mateo 4:1 en la versión Biblia Libre. Entonces Cristo, que es la continuación del pasaje que estábamos leyendo, entonces Cristo fue guiado por el Espíritu hasta el desierto para ser tentado por el diablo. En Lucas 4:1, que es un pasaje paralelo a este mismo que acabamos de leer, encontramos un detalle muy importante de algo que hizo el Espíritu Santo en Cristo antes de guiarlo al desierto para ser tentado por el diablo. Y está en Lucas 4 del 1 al 2, traducción en lenguaje actual, y mira lo que dice. El Espíritu de Dios llenó a Cristo con su poder. Le dio poder. Y cuando Cristo se alejó del río Jordán, después de ser bautizado y recibir al Espíritu Santo, el Espíritu lo guió al desierto. ¿Pero qué le dio antes de guiarlo al desierto? Poder, le dio su poder. Allí durante 40 días, dice el verso 2, el diablo trató de hacerlo caer en sus trampas. Y en todo ese tiempo Cristo no comió nada. Cuando pasaron los 40 días, Cristo sintió hambre. Aunque en este episodio solo se describen ¿cuántas tentaciones de Cristo? 3, solamente se describen 3 de los intentos del diablo. Pero el versículo 13 de Lucas 4, que es la continuación de este pasaje, en traducción del lenguaje actual dice, el diablo le puso a Cristo todas las trampas posibles. ¿Cuántas? Todas las trampas posibles. Y como no encontró más que decir, se alejó de él por algún tiempo. Y fíjate qué importante es esto. En la medida en la que Cristo vencía cada tentación del enemigo, recibía el cuarto regalo de Dios, que es el fruto del Espíritu en cada una de esas áreas de su vida. Por eso era importante que el Espíritu llevara a Cristo para ser tentado en todo. ¿Para qué? Para que el Espíritu pudiera producir en Cristo el fruto del Espíritu en todas las áreas de su vida. Y como Cristo venció toda tentación del enemigo, recibió el cuarto regalo de Dios, el fruto del Espíritu, en todas las áreas de su vida. Y mira cómo dice la Escritura que volvió Cristo del desierto. En el siguiente versículo, Lucas 4:14, en la Reina Valera Revisión 60, dice, y Cristo volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. ¿Por qué? Porque en ese momento Cristo inició ¿qué? Su ministerio. Uno es el poder del Espíritu para dejarnos guiar por el Espíritu para vencer la tentación en un área de nuestra vida. Eso es de lo que habla Lucas 4:1. Y otro es el poder del Espíritu para ejercer nuestro ministerio en un área de nuestras vidas en la que ya hemos sido transformados a la imagen de Cristo. Ese es el poder del que nos habla Lucas 4:14. Cristo volvió en el poder del Espíritu para iniciar su ministerio. Ese es el ejemplo que nos dejó ¿quién? Cristo. Si queremos ejercer nuestro ministerio, necesitamos ¿qué?
El poder del Espíritu, no el poder para huir de la tentación, no el poder para vencer la tentación, el poder de cuando ya vencimos la tentación, el poder para ejercer nuestro ministerio. Aquí podemos ver los 5 regalos en la vida de Cristo y confirmar que efectivamente son secuenciales. Quien no ha escuchado los primeros 3 mensajes necesita escucharlos. Quien ya los escuchó necesita repasarlos. ¿Para qué? Para que pueda recibir esos regalos, porque no se pueden brincar ninguno. Si no los recibes en orden, no los recibes. El 5.º regalo de Dios para nuestra vida es el ministerio para el cual fuiste creado por Dios. Efesios 4, 11 y 12 en la Nueva Traducción Viviente dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. ¿Qué dijimos que es un don? Es un regalo, no un premio, es un regalo. Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas y los pastores y maestros. Ellos tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleve a cabo la obra de Dios y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Nuestro verdadero ministerio, y es importante que diga verdadero, nuestro verdadero ministerio para el cual fuimos creados por Dios es nuestra función principal en el cuerpo de Cristo. La función básica, dijimos que ¿cuál es? Ejercer el don del Espíritu que hayamos recibido cuando fuimos llenos del Espíritu Santo. La función principal es ejercer el ministerio que Cristo nos ha regalado, porque es un regalo. Así como el Espíritu nos regala dones, Cristo nos regala ministerios. Cristo fue llamado por el Padre para ejercer los 5 ministerios. ¿Sí sabías esto o no? ¿Quién sí lo sabía? Alce la mano. Ok, los demás no, muy bien. Mira lo que dice la Escritura. Cristo fue apóstol. Hebreos 3:1 en la Nueva Biblia Viva dice: por lo tanto, hermanos míos, a quienes Dios ha preparado para sí y que participan en el mismo llamado de la salvación, piensen ahora en Cristo. Y fíjate lo que dice: apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. Cristo también fue profeta. En Lucas 24:19, cuando esos caminantes de Emaús pensaban que ya se había acabado todo porque habían crucificado y enterrado a Cristo, y Cristo se les presentó y ni enterados estaban de con quién hablaban, en Lucas 24:19, Reina Valera contemporánea, Cristo les preguntó: ¿y qué ha sucedido?, preguntó Cristo, y ellos le respondieron: pues lo de Cristo de Nazaret, que ante Dios y ante todo el pueblo era un profeta poderoso en hechos y en palabra. Cristo también fue evangelista, Mateo 9:35, Reina Valera contemporánea. Cristo recorría todas las ciudades y las aldeas y enseñaba en las sinagogas de ellas, predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cristo fue evangelista. Cristo también fue pastor. Juan 10:11, Reina Valera 60. Yo soy el buen pastor, dijo Cristo, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y Cristo también fue maestro. Mateo 23:8, Reina Valera contemporánea. Pero ustedes, Cristo les dijo a sus discípulos, no busquen que los llamen rabí, porque solo uno es el maestro de ustedes y ese es el Cristo. Es decir, Cristo les dijo: yo soy su maestro y todos ustedes son hermanos. A ver, les voy a pedir a los servidores que alcen la mano. Los servidores que hay aquí, aunque no estén en activo ahorita, alcen la mano. Ok. Cristo, el Mesías, tu Salvador, también fue servidor. ¿Sí lo sabías? Sí, qué bueno. Los que no lo sabían, se los leo. Juan 13, del 3 al 5, Nueva Biblia Viva, dice así: Cristo sabía que el Padre le había dado toda autoridad sobre todas las cosas y que Él había venido de Dios y a Dios iba a regresar. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla en la cintura, luego echó agua en un recipiente y se puso a lavarle los pies a sus discípulos y a secárselos con la toalla. ¿Cómo lo hacía quién?
un servidor. Eso era lo que hacía un servidor. Y Cristo nos dio ejemplo en todo y de todo. Sí está claro, ¿verdad? Muy bien. Voy a decir algo. A partir de aquí voy a empezar a decir cosas que no estamos acostumbrados a oír, que no van a ser agradables de oír, pero de cualquier manera las voy a decir. ¿Saben por qué? No porque quiero incomodarlos, hermanos, sino porque Cristo dijo que conoceríamos la verdad y la verdad nos haría ¿qué? Libres. Por eso voy a estar diciendo cosas que no van a ser muy de su agrado. Estoy seguro que no van a ser muy de su agrado. Hablando de el ejemplo de los bebés, si un bebé tiene atrofiadas sus cuerdas vocales, no va a poder cumplir sus cuerdas vocales, no van a poder cumplir su función básica, ¿verdad? De aprender a hablar, primero de llorar, aprender a hablar, aprender a comunicarse. Esa es la función básica. Y yo les pregunto, si ni siquiera puede hablar un bebé porque tiene lastimadas, dañadas o inservibles sus cuerdas vocales, ¿ese bebé se podría dedicar a cantar? ¿Verdad que no? Es imposible, ¿verdad? Si no está cumpliendo la función básica, menos podría decir que su función principal se basa en ese órgano que está atrofiado. Pues exactamente lo mismo pasa con cada uno de nosotros. Nosotros como miembros del cuerpo de Cristo, si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, escucha bien, es imposible que podamos cumplir nuestra función básica. Si no tengo un don del Espíritu, que el Espíritu me ha regalado, ¿cómo voy a ejercer ese don? ¿Verdad que no puedo? Aunque Dios ya sepa cuál es el que me quiere dar. Mientras no lo tenga, no lo puedo ejercer. ¿Sí está claro? Y si no puedo ejercer la función básica, ¿podré ejercer la función principal? ¿Verdad que no? Híjole, no es agradable, pero no se puede. Y miren, de forma legítima, lo reconozco, de forma legítima. Cualquiera podría preguntar, a lo mejor se está preguntando ahorita, ¿y entonces cómo es que nació esta iglesia local? ¿Cómo es que sigue en pie esta iglesia después de 48 años? Se fundó esta congregación hace 48 años, no en este lugar, empezó en la casa de mis papás, pero desde que se fundó hasta el día de hoy han pasado 48 años. Y uno dirá, bueno, si la iglesia no está cumpliendo con su función, entonces ¿cómo se pudo establecer? ¿Y cómo es que ha sobrevivido 48 años? Y te voy a dar una respuesta que es contundente. Por la misma razón, y pon atención, que pudo sobrevivir en el exilio más de 1900 años el pueblo de Israel. Por la misma razón, esta iglesia está en pie y sigue en pie. Por la misma razón que el pueblo de Israel que rechazó a Cristo hace más de 1900 años, y ahí sigue el pueblo de Israel, ¿o no? Oye, pero rechazaron a Cristo. Pues sí, pero es la misericordia de Dios. Dios quería salvarlos y no se dejaron salvar. Por la misma razón que después que el pueblo de Israel sobrevivió al holocausto, los quiso aniquilar otra vez el diablo y no pudo, por la misericordia de Dios. Después de la Segunda Guerra Mundial, aproximadamente en 1947, se volvió a establecer el Estado de Israel en parte de lo que es la tierra prometida. Está dividida. Una parte por los descendientes de Ismael y otra parte la recuperó el pueblo de Israel. Y sigue ahí. Y tienen casi 2000 años rechazando a Cristo. Entonces, es difícil pensar que esta iglesia esté sobreviviendo, aunque no estamos cumpliendo nuestra función. Si el pueblo de Israel, que está rechazando en plena rebeldía a Dios, y ahí sigue, porque Dios tiene un plan para el pueblo de Israel, como tiene un plan para nosotros aquí.
Por eso está aquí esta iglesia. Por eso es que ha sobrevivido. No porque estamos haciendo las cosas como deberíamos, sino porque Dios en su misericordia tiene un plan. Y nosotros sabemos que el plan para el pueblo de Israel se va a cumplir en los eventos que se narran en el Apocalipsis. Pero te tengo una buena noticia. El tiempo de nuestra restauración como iglesia, como congregación, inició hace 1.5 años. Y Dios quiere que todos seamos parte de ello. El pueblo de Israel tiene que esperar su tiempo. Nosotros ya no tenemos que esperar. Ya empezó. Algunos están rezagados. Hoy, gracias a Dios, pues nunca había habido tantos, ¿verdad que no? Como hubo hoy. Y yo espero en Dios que el próximo domingo haya más. ¿Hasta qué? Hasta que estemos todos. Hasta que estemos todos. ¿Por qué? Porque el plan de Dios, dijimos, ¿para quién es? Para todos. Para todos. ¿Cómo se recibe el regalo del ministerio para el cual fuimos creados por Dios? Efesios 4:7, nueva versión internacional, dice: pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Esto es bien importante. Lo que está diciendo la Escritura es que al que Cristo lo llamó como profeta, le va a dar la gracia para que sea ¿qué? Profeta. Y al que Cristo llamó como maestro, le va a dar la gracia que necesita para ser ¿qué? Maestro. Y lo mismo con el pastor y lo mismo con el evangelista. ¿Y cuál me falta? Y el apóstol. ¿Sí? Dice Efesios 4:11 y 12 en palabra de Dios para ti, hablando de Cristo: Él mismo designó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros para el adiestramiento de los santos, la obra del ministerio y la edificación del cuerpo de Cristo. Y resalto la palabra designó. ¿Qué significa designar? Señalar o destinar a alguien o algo para un determinado fin. Dios ya tiene, Cristo ya tiene destinado, te tiene destinado para un ministerio que va a ser tu función principal. Ya está destinada. Pero si no recibes los regalos anteriores, no vas a poder llegar ahí, aunque ya estás destinado. Este mismo pasaje en la versión Reina Valera actualizada dice: Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, con el mismo propósito de edificar a la iglesia. Y constituir significa dar autoridad o facultad a alguien para hacer algo. Si tú no llegas a recibir el quinto regalo, aunque estás destinado para ser profeta o maestro o apóstol o evangelista o pastor, no vas a poder recibir el poder ni la autoridad para cumplir tu función principal, porque no has recibido ese regalo. Esta es nuestra función principal en el cuerpo de Cristo. Y ahora, ¿por qué es importante que sea Cristo el que lo defina? Porque si no, a lo mejor todos querríamos ser profetas o todos querríamos ser evangelistas. ¿Y quién cuidaría? ¿Quién enseñaría? Dice 1 Corintios 12, del 17 al 19, en palabra de Dios para todos: si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podría oír? Si todo el cuerpo fuera oído, ¿cómo podría oler? Dios puso todas y cada una de las partes del cuerpo como Él quiso. Si todas las partes fueran una misma, entonces no sería un cuerpo. Punto número 2 de cómo se recibe este regalo. Dios es quien nos revela cuál es nuestro verdadero ministerio. Dios. En el Antiguo Testamento, Dios Padre era el que revelaba su ministerio a las personas que estaba llamando. Éxodo 3, 4 y 10, en Dios habla hoy, dice: cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar la zarza que ardía, lo llamó desde la zarza: Moisés, Moisés. Aquí estoy, contestó Moisés. Y en el versículo 10 le dice: por lo tanto, ponte en camino, que te voy a enviar ante el faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los israelitas. ¿Quién llamó a Moisés?
Dios Padre. Durante el ministerio de Cristo, Cristo era el que revelaba su ministerio, los que atrajo hacia Él. Era Cristo. Lucas 6, del 12 al 16, la Reina Valera contemporánea dice así: por esos días Cristo fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos. Algo que es importante, ¿te acuerdas de cuando en el libro de los Hechos se busca quién va a reemplazar a Judas? Se dice, de entre los discípulos que estuvieron todo el tiempo con el Señor, vamos a elegir a uno para que reemplace a Judas, porque había sido profetizado que otro iba a tomar su lugar como parte de los 12 apóstoles. Cristo ya tenía muchos discípulos, no seguidores. Seguidores tenía multitudes, discípulos no tenía tantos. De entre sus discípulos, Cristo se fue a orar para elegir a 12. Sigo leyendo. Dice: al llegar el día, después de haber pasado la noche orando, estoy leyendo el 13, llamó a sus discípulos, que eran más de 12, y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. ¿Cómo los llamó? Apóstoles. Cristo ya sabía quién eran los que tenía predestinados y dijo: ustedes 12 van a ser mis primeros 12 apóstoles. Cristo fue. Dice, y entonces ya continúa el versículo 13, 14, del 13, el 14, 15 y 16, a enumerar cada uno de ellos. Me lo voy a brincar, ahí está. Pedro, Juan, Jacobo, Judas Iscariote, en fin, ahí están los 12 apóstoles de Cristo. Muy bien. Después de que Cristo regresó a la diestra del Padre, esto es bien importante, este es nuestro tiempo. Desde que Cristo regresó en Hechos 1 al cielo, a la diestra del Padre, hasta el día de hoy, este es este tiempo. Después de que Cristo regresó a la diestra del Padre, ahora es el Espíritu Santo el que revela el llamado de los discípulos de Cristo. ¿De entre quiénes eligió Cristo a sus 12 apóstoles? ¿De entre quiénes? De entre sus discípulos, no de entre sus seguidores, de entre sus discípulos. Ahora el Espíritu Santo, de entre los discípulos de Cristo, les revela cuál es su ministerio. A los discípulos, a los que no son discípulos, no. Tu verdadero ministerio es parte. Me brinqué un versículo. Después de que Cristo regresó a la diestra del Padre, ahora es el Espíritu Santo el que revela el llamado a los discípulos de Cristo, como dice 1 Corintios 2 del 9 al 10 y el 12 en la Nueva Biblia Viva. Esto es lo que las Escrituras dicen: ningún mortal ha visto, ni oído, ni imaginado las maravillas que Dios tiene preparadas para los que aman al Señor. Dice que ¿a quién se le ha ocurrido esas maravillas? ¿A quién? No, dice, vuelvo a leer. Dice, ningún mortal ha visto, ni ha oído, ni imaginado las maravillas que Dios tiene preparadas para los que lo aman. ¿Quiénes las han visto, oído o imaginado? Nadie. Tú no te imaginas las maravillas que Dios ha preparado para tu vida si llegas a recibir este regalo. No tienes ni idea. Y entonces, ¿cómo voy a ejercer mi ministerio si no tengo ni idea? El versículo 10, fíjate lo que dice. Nosotros las conocemos, por fin. No, que no las hemos oído, ¿cómo las podemos conocer? El versículo 10 nos explica, no hay que ser desesperados. Nosotros las conocemos porque Dios envió a su Espíritu a revelárnoslas. Lo que yo no me puedo imaginar, viene el Espíritu Santo y me lo revela. Dice, ya que su Espíritu lo escudriña todo hasta los secretos más profundos de Dios. Y Dios nos ha dado su Espíritu, regalo 2, no el espíritu del mundo, para que entendamos lo que por su gracia Dios nos ha concedido. ¿Quién te va a revelar tu verdadero ministerio? El Espíritu Santo. Y aquí viene otra pregunta
incómoda. Si el Espíritu Santo no es quien te ha revelado tu verdadero ministerio designado por Cristo, ¿cómo puedes tener la certeza de que lo que estás haciendo actualmente en el servicio a Dios es para lo que fuiste llamado a hacer? Si no te lo has imaginado, si no lo has oído y el Espíritu no te lo ha revelado, ¿cómo puedes saber? ¿Se puede o no se puede? No se puede, ¿verdad? La certeza es conocimiento verdadero, claro y evidente de algo que no deja lugar para ponerse en duda. Si el Espíritu te revela tu ministerio, eso es claro, seguro y no hay forma de dudarlo, ¿no? Porque no nada más te lo va a mostrar a ti, se lo va a mostrar a otros. ¿Cuál es tu llamado? Así trabaja el Espíritu. Y yo te vuelvo a preguntar, ¿cómo sabes que lo que estás haciendo actualmente en tu servicio a Dios no es solo lo que tú supones que debes de hacer para Dios, tal y como le pasó a Saulo? Mira lo que le pasó a Saulo. Hechos 26 del 9 al 11, versión Biblia libre. Anteriormente, está hablando Pablo, y mira cómo lo dice, anteriormente estaba convencido con sinceridad. ¿Con qué? Con sinceridad. Primero estaba convencido él mismo y después ¿cómo? Con sinceridad de que debía hacer todo lo posible para oponerme al nombre de Cristo de Nazaret. Él estaba convencido con sinceridad que eso era lo que tenía que hacer. No se estaba engañando, estaba convencido con sinceridad. Y muchas veces pensamos que estar convencidos con sinceridad es la evidencia. Y según la palabra, ¿esa es la evidencia o no es la evidencia? Fuerte. No, la evidencia es que el Espíritu mismo te lo revele y se lo revele a otros, para que no haya duda de que efectivamente ese es tu llamado y no te estás confundiendo. Si eres tú nada más con tu convencimiento personal sincero, pues así estaba Pablo, persiguiendo a Cristo, oponiéndose a Cristo. Verso 10, esto lo hacía en Jerusalén, pues a muchos creyentes, dice, puse a muchos creyentes en la cárcel, habiendo recibido la autoridad para hacer esto de parte de los jefes de los sacerdotes. Cuando fueron sentenciados a muerte, hice mi voto en contra de ellos, de que murieran. Verso 11, los mandé castigar en todas las sinagogas, tratando de hacer que se retractaran, y me opuse a ellos con tanta furia que fui a las ciudades que están fuera de mi país para perseguirlos, porque él estaba convencido sinceramente que era lo que esperaba Dios que él hiciera. ¿Te das cuenta qué peligroso es únicamente hacer lo que estamos convencidos sinceramente que debemos de hacer? Si no es Dios, si mi convencimiento no tiene nada que ver con el llamado de Dios, ¿tendré la gracia para hacer lo que yo sinceramente considero que debo hacer? ¿Verdad que no? Necesitamos, punto 3, necesitamos ser preparados por el Espíritu Santo para poder ejercer nuestro verdadero llamado al ministerio. Necesitamos conocerlo, que el Espíritu nos lo revele y después que el Espíritu nos prepare. Nuestro verdadero llamado es espiritual, por lo tanto, no tiene nada que ver con nuestras habilidades naturales, ni nuestras capacidades, ni nuestra experiencia natural. Hechos 4, 8 y 12 al 14, en traducción del lenguaje actual, dice, entonces Pedro, escucha cómo, lleno del Espíritu Santo, dice, lleno del poder del Espíritu Santo, les dijo a los líderes y a sus consejeros, que los estaban interrogando de por qué estaban predicando en el nombre de Cristo, el que había sido crucificado y enterrado, porque estaban predicando en su nombre. Y ya les empieza a predicar y en el 12 les dice, solo Cristo tiene poder para salvar, solo Él fue enviado por Dios y en este mundo solo Él tiene poder para salvarnos. Verso 13, todos los de la Junta Suprema se sorprendieron de oír a Pedro y a Juan hablar sin ningún temor, a pesar de que eran hombres sencillos y de poca educación.
Se dieron cuenta entonces que ellos habían andado con Cristo y no podían acusarlos de nada, porque allí de pie junto a ellos estaba el hombre que había sido sanado en el nombre de Cristo. ¿Tenía que ver con la preparación de Pedro y Juan? ¿Verdad que no? Porque es un llamado espiritual. Solo podemos ejercer nuestro ministerio en el poder del Espíritu. No el poder para vencer la tentación, el poder para ejercer el ministerio de cuando ya vencimos la tentación. Así como estaba hablando Pedro y Juan. En las áreas en las que, de nuestra vida en las que ya somos como Cristo, es decir, aunque tu llamado sea profeta, no puedes ser profeta en un área de tu vida en la cual no has sido transformado. Porque ahí no tienes el poder del Espíritu. Ahí tienes que huir de la tentación. Pero en las áreas en las que has sido transformado, ahí sí puedes ejercer tu ministerio de profeta y de pastor y de apóstol y de maestro. Imagínate un maestro hablando de algo en donde él es esclavo de ese pecado. ¿Puede hablar con el poder del Espíritu si ni siquiera él es libre de ese pecado? ¿Verdad que no? ¿Queda claro? Necesitamos el poder del Espíritu, y solamente en las áreas en las que hemos sido transformados y tenemos el poder del Espíritu podemos ejercer nuestro llamado. Dice otra vez lo que dice Gálatas 2:20, nueva versión internacional simplificado, Pablo diciendo: lo que yo era antes fue crucificado con Cristo, ya no soy esa persona, sino que Cristo vive en mí. Ahora vivo en este cuerpo confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. En las áreas en las que ya soy como Cristo, puedo ejercer mi ministerio como ¿quién? Como Cristo. Porque ya no soy yo en esas áreas. ¿Quién es? Cristo en mí. Y finalmente, número 4, de cómo se recibe este regalo, es el Espíritu Santo el que determina a partir de qué momento ya estamos listos para ejercer nuestro verdadero ministerio. No lo decidimos nosotros. Si Él es el que nos está preparando, ¿quién sabe si ya estamos listos o todavía no estamos listos? ¿Quién lo sabe? El Espíritu Santo. Dice Hechos capítulo 13, versículo del 1 al 3, en palabra de Dios para todos, dice: los profetas y maestros de la iglesia de Antioquía eran Bernabé, Simón, también llamado el Negro, Lucio de la ciudad de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el gobernante, y Saulo. Verso 2: un día, mientras ayunaban y adoraban al Señor, el Espíritu Santo dijo: ¿a quiénes? A todos los siervos que ya habían sido, ya estaban ejerciendo su ministerio, a los profetas y a los maestros de esa congregación. Les dijo, dice: aparten a Bernabé y a Saulo para que hagan el trabajo para el cual los he llamado. Entonces ellos ayunaron, oraron e impusieron las manos a Bernabé y Saulo, y luego los despidieron para que iniciara su primer viaje misionero, que así es como se le llama. ¿Quién fue el que dijo que ya estaban listos? El Espíritu Santo. No fueron los profetas y los maestros, no fue la congregación en general, no fueron ellos mismos, fue el Espíritu Santo. Y lo reveló no solo a ellos, sino a quienes, a los ministros ordenados por el Espíritu Santo en esa congregación. ¿Para quién es el regalo del verdadero ministerio designado y constituido por Cristo mismo? Efesios 4:7, Reina Valera 60 dice, fíjate cómo dice: pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. ¿A cada cuántos? A cada uno. O sea que tú también tienes un llamado, no nada más los que de pronto podemos pararnos aquí. Tú también tienes un llamado de parte de Cristo. A cada uno. No es que hay algunos que nada más tienen una función básica y ya, nada más sirven para eso. No, tienen una básica y tienen una función principal. Dice este mismo pasaje, Efesios 4, 11 y 12, palabra de Dios para ti, dice: Él mismo designó a unos apóstoles, a otros profetas, y ya vimos los 5 ministerios. Y en el versículo, y en este mismo pasaje, en Reina Valera actualizada, dice: Él mismo constituyó.
a cada uno, ya Dios Cristo ya tiene un designio para tu ministerio. En el momento en que recibas este quinto regalo, si ya recibiste los 4 anteriores, vas a recibir la autoridad para ejercer ese ministerio. Pero si no llegas ahí, no lo vas a poder ejercer nunca, aunque había sido llamado desde el principio. ¿Cómo contribuye el regalo del ministerio para el cual fuimos creados por Dios para que tengamos una vida plena? Veamos el testimonio de Cristo. Lo que vamos a leer es lo que dice Cristo. Lucas 4 del 17 al 21 en la Reina Valera 60 dice: y se le dio el libro del profeta Isaías cuando Cristo acababa de iniciar su ministerio. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, verso 18: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar a los cautivos y darles vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Pregunta: ¿el día de hoy hay todas esas clases de ataduras y problemas a nuestro alrededor, sí o no? Qué grandioso tener el Espíritu Santo sobre nosotros para darles esperanza, ¿no? Y no solamente para darles esperanza, para traer libertad, para traer restauración, para traer sanidad, para liberar de la opresión, para mostrarles el evangelio y que sean salvos, ¿o no? Y mira lo que sigue diciendo: enrollando el libro, verso 20, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. ¿Qué va a decir ahora? ¿Qué va a decir? Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Lo que acabo de leer, dijo Cristo, se acaba de cumplir. Aquí estoy yo. Lo que dijo el profeta Isaías hace cientos de años estaba hablando de mí. Aquí estoy. Y a eso he venido. Qué grandioso, ¿no? Cristo, escucha bien esto. Cristo aquí en la tierra pudo haber sido todo lo que Él hubiera elegido ser y haber tenido éxito como ninguno en toda la historia de la humanidad. Por ejemplo, llegar a ser rey, liberar al pueblo judío de los romanos, conquistar no solamente Roma, sino el mundo entero, y acabar con las guerras y establecer la paz. Acabar con la injusticia y la corrupción, acabar con el hambre y la enfermedad en todo el mundo. Si Cristo hubiera decidido, mejor voy a hacer esto, ¿lo hubiera logrado o no? Claro que sí. Y yo te pregunto, ¿acaso no fue esa la oportunidad que le ofreció el diablo a Cristo cuando lo tentó en el desierto, que le dijo: te daré todos los reinos de la tierra para que hagas con ellos lo que quieras si te postras y me adoras? ¿Sí fue o no fue? Sí, ¿verdad? Pues Cristo no necesitaba postrarse ante el diablo. Si Cristo hubiera querido, lo hubiera hecho por su cuenta, pero no lo hizo. Y sin embargo, mira lo que Cristo afirmó. Juan 4:34, palabra de Dios para todos. Cristo les dijo a sus discípulos: mi comida es hacer lo que Dios quiere, porque Él es el que me envió. Estaré satisfecho cuando termine el trabajo que Él me dio. Cristo también tenía un llamado de parte de su Padre. Y Él lo que dijo a sus discípulos: eso es lo que me llena. Uno de pronto podrá decir: bueno, pues ¿qué tan profundo será eso? Llenar significa ocupar por completo algún espacio vacío, satisfacer, calmar por completo el hambre o la sed de alguien. El hambre, ¿tú crees que alguien puede experimentar una sed y un hambre de justicia mayor que la que tenía Cristo?
¿Verdad que no? O un hambre y una sed porque por la salvación de la humanidad. No, y Cristo dijo, lo que calma mi sed y mi hambre es hacer la voluntad de mi Padre. Veamos el testimonio de Pablo, porque de pronto decimos, bueno, pues es que ese era Cristo, pues cómo no. No, veamos el caso de Pablo. 1 Corintios 9, 16, en Reina Valera 60. Mira cómo dice: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. Cuando uno, escucha bien, cuando uno entiende el llamado de Dios para su vida, le es impuesta necesidad de cumplir ese llamado. Dice, es que me urge, es que necesito, es que no puedo estar tranquilo. Y decía, ay de mí si no predicara el evangelio, porque fui llamado para eso. ¿Qué hago con mi vida? ¿Me pongo a hacer tiendas y hago una empresa de tiendas? ¿Por qué él hacía tiendas? ¿Hago negocios, me hago rico? ¿Eso me va a llenar? Decía, no, tengo la necesidad. Tengo la necesidad, tengo la urgencia. Y dice en esta otra versión, en la versión Biblia Libre, otra vez, 1 Corintios 9, 16, dice, no tengo nada por qué jactarme en predicar la buena noticia, porque es algo, dice, porque es algo que hago como deber. De hecho, para mí es terrible si no comparto la buena noticia. ¿Por qué? Pues porque es para eso fui creado. Pero esta claridad y esta necesidad, hermanos, no llega si no llegamos a obtener este quinto regalo. Pensamos que con venir a la iglesia y con que Dios me bendiga, con que me prospere en mi trabajo y guarde a mis hijos, estoy bien. Esa no es la vida plena en Cristo. Pablo lo entendía porque recibió el llamado y dijo, ay de mí si no predico. Sería terrible para mí no predicar. Me siento incómodo. Siento que estoy perdiendo el tiempo porque estoy perdiendo el tiempo. Estoy perdiendo el tiempo. Mi vida sería miserable si no cumpliera el llamado para el cual fui creado. Gálatas 1, del 5 al 17, en la Nueva Traducción Viviente dice, pues fíjate cómo dice, pero aún antes de que yo naciera, Dios me eligió y me llamó por su gracia maravillosa. ¿Antes de qué? De que Él naciera. Antes de que tú nacieras, Dios también te llamó. Aunque ahorita puede ser que no tengas idea para qué te llamó. Pero desde antes de que nacieras, Él te llamó. Pablo nació, Saulo nació y no sabía para qué lo había llamado Dios. Y sinceramente estaba convencido que lo que tenía que hacer era perseguir a la iglesia. Y precisamente de eso es lo que nos habla el versículo 16. Dice la parte final. Dice, y me llamó por su gracia maravillosa, luego le agradó revelarme a su Hijo para que yo proclamara a los gentiles la buena noticia acerca de Cristo. Cuando se le presenta en el camino, al Padre le agradó que ese era el momento. Se le presenta y cuando esto sucedió, dice, no me apresuré a consultar a ningún ser humano, tampoco subí a Jerusalén para pedir consejo de los que eran apóstoles antes que yo. En cambio, fui a la región de Arabia y después regresé a la ciudad de Damasco a recibir su preparación espiritual para su llamado. Cristo hizo la siguiente afirmación para todos los que somos verdaderamente sus discípulos. Otra palabra no muy agradable. No significa que todos los que estamos aquí necesariamente somos discípulos de Cristo, aunque estemos aquí. Ah, caray, ¿quién define? ¿La pastora, yo, los líderes, los discípulos? ¿Quién define? No, ¿sabes quién lo define? Cada uno. Ah, caray.
Pues entonces yo elijo que sí soy discípulo de Cristo. Pero no es por lo que digas. Tú lo eliges con tus acciones. Leíamos la semana pasada que Cristo le dijo a todos a sus discípulos, dice, a todos los que lo seguían les dijo: si ustedes quieren ser verdaderamente mis discípulos, niéguense a sí mismos, tomen su cruz cada día y síganme cada día. Si alguno de nosotros no está haciendo esto, no es discípulo de Cristo. Y esta palabra no es para ti, porque esta palabra solamente es para los discípulos de Cristo. La buena noticia es que no importa que no hayas sido discípulo de Cristo el último mes o el último año o los últimos 10 años de tu vida o los que sean, si tú eliges a partir de ya negarte a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Cristo, vas a ser discípulo de Cristo, y esta palabra entonces sí va a ser para ti. Vuelvo a leer. ¿Cuál es la palabra? ¿Cuál es la afirmación que dijo Cristo? Mira qué impactante afirmación. Estamos en cómo ayuda este quinto regalo de Dios para darnos una vida plena. Juan 14:12, palabra de Dios para todos. Fíjate lo que dice. Les digo la verdad. ¿La qué? La verdad. El que cree en mí también va a hacer las obras que yo hago, y hará obras más grandes, porque yo regreso al Padre. Cristo está hablando de que el que cree en Él, de sus discípulos, los que creen en Él, van a hacer las mismas obras que Cristo hizo, inclusive ¿cómo? Mayores. Y en la versión en traducción en lenguaje actual dice así: les aseguro que el que confía en mí hará lo mismo que yo hago, y como voy a donde está mi Padre. ¿Qué tenía que ver esto de que yo voy a donde está mi Padre? Pues lo que en otras palabras les dijo: si yo me voy, el Espíritu Santo se los voy a enviar, y no solamente va a estar con ustedes, va a estar dentro de ustedes, y cuando eso ocurra, ustedes harán cosas todavía mayores a las que yo he hecho. Parece como decir, no, es que esto, no, como que parece tan grande que dices, no, esto no es posible. ¿Cómo hacer? Digo, cualquiera de nosotros diría, yo me conformo con hacer la mitad de lo que hizo Cristo, ¿o no? Humanamente diríamos, yo me conformo con eso. ¿Qué dice Cristo? Que hagamos lo mismo que Él hizo, e inclusive cosas mayores. Y yo escuché a un predicador que decía, con toda la razón, ¿qué puede ser mayor que resucitar a un muerto? Y la respuesta es, ¿resucitar a dos? ¿Sí o no? Porque uno dice, no, pues es que ya después de resucitar a un muerto ya no hay nada mayor. Sí, cómo no, resucitar a dos es mayor, y resucitar a 20 es mayor, y resucitar a 100 es mayor, ¿o no? Entonces sí se puede cumplir, ¿no? Si somos sus discípulos y le creemos, recibiendo estos 5 regalos. Y ya llegué al llamado. Qué bueno, ya llegué. Empezamos la primera parte de este mensaje leyendo lo siguiente. Lucas 12:15, versión Biblia libre. Estén alerta y cuídense de todo pensamiento y acción de avaricia, pues la vida de una persona no se mide por la cantidad de posesiones que tiene. Dios dice, cuídate del deseo, de los pensamientos y de las acciones de avaricia, de las dos cosas, porque si empieza como pensamiento, después se va a convertir en acción. La definición de avaricia es afán, deseo, esfuerzo, empeño desmedido de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. No importa cuántos logros profesionales, materiales o intelectuales lleguemos a acumular, escucha bien, si no estamos cumpliendo el ministerio para el cual fuimos creados por Dios, nos seguiremos sintiendo vacíos por dentro, insatisfechos y sintiendo que algo nos sigue haciendo falta.
Por eso hay tanto millonario, tanto multimillonario deprimido. Ponte a buscar de la depresión en los multimillonarios. ¿Por qué? Porque no importa cuánto tengan, se siguen sintiendo vacíos. Y si somos honestos, estando en esa condición, reconoceremos que no le hemos encontrado sentido a nuestra vida. Y muchos millonarios se suicidan. Hubo una temporada de que 3, 4, 5, 6, 7 multimillonarios se suicidaron. Porque dicen, ¿para qué sigo viviendo? Ya alcancé lo que todo el mundo persigue y me sigo sintiendo vacío. Y acaban con su vida, pierden la esperanza y se matan. Si somos honestos en esa condición, reconoceremos que no le encontramos sentido a nuestra vida, no sabremos quiénes somos realmente, de dónde venimos, ni a dónde vamos. Solo vagaremos sin rumbo en esta vida. Por el otro lado, Juan 10:10, en traducción del lenguaje actual, dice: cuando el ladrón llega, se dedica a robar, matar y destruir. Yo he venido, está hablando Cristo, para que ustedes tengan vida y para que la vivan plenamente. Estos 5 regalos de Dios que hemos revisado durante estas 4 partes de este mensaje, escucha bien, son los únicos que te van a dar una vida espiritual y te harán capaz de vivir una vida plena en Cristo. Si los tienes todos, tu vida va a ser espiritual y va a ser una vida plena en Cristo. Si tienes 4, no va a ser plena, te va a faltar el 5. Y si tienes 3, peor aún, te va a faltar el 4 y el 5. Y si solo tienes 1, que es la salvación, estás en el hoyo, te faltan 4. Plenitud, totalidad, integridad, que no carece de ninguna de sus partes, completo, lleno. Así fue como vivió Cristo su vida aquí en la tierra. Sin el segundo regalo de Dios, que es la llenura del Espíritu Santo, es imposible recibir los siguientes 3 regalos de Dios para tu vida, para que tengas una vida plena. Es imposible, ya lo vimos en las Escrituras. No es mi opinión, es imposible. La Biblia lo afirma, lo declara y nadie puede ir en contra de lo que la Escritura dice. Por más que se esfuerce o por más que quiera ignorar la verdad es la verdad, punto. No va a poder tener vida plena, ¿por qué? Pues porque no va a tener el don del Espíritu para edificar a la iglesia, no va a tener el fruto del Espíritu para tener gozo, paz, fe, amor todo el tiempo, no va a poder cumplir su ministerio, no va a tener el poder, no va a entender su llamado y no lo va a poder ejercer. Hechos 10:38, en la versión 60 dice, hablando de Cristo, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Cristo de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿De qué nos habla? Del segundo regalo. ¿Por qué Cristo pudo hacer lo que hizo? Porque recibió el segundo regalo y a partir de ahí recibió el poder, todos los demás, para recibir el poder para ejercer su ministerio. Si el Espíritu Santo ha hablado a tu vida durante estas 4 partes de este mensaje y te ha hecho ver, está fuerte, que has estado desperdiciando la vida en Cristo, la que Él ganó para ti, por no buscar esos regalos de Dios. Y ha puesto en ti el anhelo de buscar esa vida espiritual y anhelas poder vivirla plenamente,
entonces, otra vez, yo creo que ya nunca más les voy a pedir que se levanten ni que pasen al frente, porque eso, ¿sabes para qué sirve? Fuerte, para nada. Nada más acalla tu conciencia de que, ay, ya me levanté, ay, ya oré, ya oraron por mí, ya estoy bien con Dios, y después me voy y no hago nada. Ni me acuerdo de lo que se trató el mensaje. Por eso yo creo que ya nunca lo voy a volver a hacer. A menos que el Espíritu me diga, hazlo y por esto. Ah, bueno, lo haré. Si ha puesto en ti el anhelo de buscar esa vida espiritual y anhelas poderla vivir plenamente, entonces demuéstralo con hechos que realmente van a hacer la diferencia. Y a partir del siguiente domingo, ¿llega a qué hora? 10:25. Ahora, por supuesto, si llegas a las 10:25, escuchas y no haces lo que escuchaste, pues tampoco te va a servir para nada. Pero el principio es escucharlo. ¿Qué dice Dios que haga? Si llegas, escuchas y saliendo de aquí vas y haces, entonces, si tú buscas activamente el regalo de la llenura del Espíritu Santo, vas a recibir la llenura del Espíritu Santo. Y los demás regalos los vas a recibir, hermano, los vas a recibir, hermana. Pero hay que buscarlos activamente. ¿Qué significa? Con prontitud, agilidad, prisa en el obrar, con cuidado al ejecutar algo y eficacia. Ese es el llamado. No que lo demuestres ahorita parándote o llorando. Y no está mal que alguien llore. No está mal. Pero es inútil si llora y después no hace. Es inútil, es infructuoso. Hay que demostrarlo el próximo domingo, llegando temprano. Y no solo llegando temprano, poniendo atención. Y no solo poniendo atención, siguiendo las instrucciones. Así es. No hay otra forma. Vamos a orar. Padre, en esta tarde, te damos muchas gracias porque has sido inmensamente paciente con nosotros, como lo has sido con tu pueblo y lo sigue siendo con ellos. Ellos tienen que esperar su oportunidad. ¿Cuál es su oportunidad? Esperar la plenitud de los gentiles, es decir, la plenitud de la iglesia. Ellos tienen que esperar eso. Nosotros ya no tenemos que esperar. Lo único que tenemos es que activarnos, estar, atender, obedecer, insistir, tomarnos de ti, y hemos de recibir. Ellos tienen que esperar, nosotros no. Ha llegado el tiempo no ahorita, no la semana pasada, no hace 5 semanas, hace 1 año y medio llegó el tiempo. Otra vez, porque tampoco es la primera, otra vez llegó el tiempo para esta congregación, en donde otra vez nos vuelves a buscar, en donde otra vez nos vuelves a dar la oportunidad. Y tú no quieres que nadie se quede fuera, pero cada quien, si queda fuera, es por él, no por ti. Porque no quiso oír, porque no quiso atender, porque no se quiso esforzar, porque no creyó, porque lo dejó para después. Que no seamos de los que dejan para después las cosas. Y que después tengas que lamentarte, oh Cristo, como te lamentaste de Jerusalén y dijiste de ellos: ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos y no quisiste? Que los que estamos aquí sí querramos, nos dejemos acercar a ti, nos dejemos llenar de ti, nos dejemos que tú nos brindes, que tú nos des cada uno de esos regalos en nuestras vidas, para que podamos disfrutarlos, que podamos ejercerlos y que podamos compartirlos, para honra y gloria tuya y disfrute nuestro de vivir una vida plena, espiritual, como la de Cristo. Alabamos, exaltamos y glorificamos tu nombre por esto, Padre, tu nombre, oh Hijo, y tu nombre, Espíritu Santo. Amén.